Vamos a hablar esta noche, nuestros amigos los contertulios, estamos hoy día con José Antonio. Buenas noches, José Antonio. Estamos con Buenas Jorge noches. Buenas y noches. con Luis. Buenas Vamos a noches. hablar de un tema muy importante en relación al trabajo que uno está realizando sobre sí mismo para despertar la conciencia. Y se refiere que la vida, como se nos presenta, es como una medicina que a veces la medicina no es muy agradable, pero es para nuestro bien. Así también nosotros debemos entender que muchas circunstancias que nos toca vivir a diario, que aparentemente parecen circunstancias adversas, injustas muchas veces, si nosotros adoptamos la actitud correcta, podemos aprender, podemos asimilar sabiduría, podemos aprender conocimiento, paz, ¿sí? Cuando trascendemos todas esas vicisitudes de la vida, no tomarlas como algo malo, sino que tomarlo como obstáculos, como pruebas que nosotros vamos a ir sorteando poco a poco para adquirir esa experiencia, esa sabiduría que tienen las personas de edad, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces escuchamos estas palabras como gente ya madura dice: me habría encantado tener esta sabiduría a los 20. Si lo hubiera tenido no hubiera cometido tantos errores, pero esos errores son los que te han llevado, y ese sufrimiento, a tener la experiencia y la sabiduría que tienes ahora. Entonces, lamentablemente el ser humano es víctima de las circunstancias. Es decir, le ocurren, le pasan las cosas, no genera cosas nuevas. ¿Por qué? Porque es movido por el ego. Es una criatura mecánica, inconsciente, donde se mueve por instinto y constantemente está reaccionando a los diferentes estímulos que provienen del ambiente, ¿verdad? Si a uno lo insultan, uno se enoja; si a uno lo alaban, uno se pone contento; si a uno lo asustan, uno se asusta. Es decir, somos criaturas reaccionarias mecánicas. Uno desaprovecha los diferentes eventos que le ocurren en la vida, sean buenos o malos, para hacer un trabajo interior. Por lo general uno reclama contra las situaciones negativas, y con las situaciones buenas, bueno, uno la trata de pasar bien o gozar de la situación, pero sin verse qué está pasando dentro de uno. Entonces, hoy en día que la vida es acelerada, el salir a la calle es más peligroso, que tenemos conflicto con la gente en el trabajo, vamos a trabajar y nos cae mal alguna persona y vamos amargados al trabajo porque sabemos que voy a ver a esa persona, y entonces uno todas esas situaciones tiende a llevarlo a como que en el fondo es mala suerte, ¿por qué me ocurre esto a mí? O ¿por qué justo cuando voy a tal lado pasa esto? O justo cuando voy a hacer algo no tengo los medios para hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida, los diferentes eventos, porque son muchos eventos, dependiendo, bueno, donde estamos, nuestros trabajos, etcétera, los tratamos de evitar y no usarlos para autoconocernos. Entonces, lo que queremos hablar hoy en día es explicar que uno tiene que aprovechar el día para mirarse hacia adentro frente a esas diferentes situaciones. Hay situaciones que son de alegría, como digo, situaciones que uno la pasa bien, y otras situaciones que uno la pasa mal. En ambas situaciones uno tiene que estar viéndose qué es lo que está pasando dentro de uno, qué pensamientos, emociones. Por ejemplo, cuando hoy en día, como la cosa está un poco complicada por los asaltos, robos y violencia que hay en las calles, uno a veces tiene que ir a hacer algo al centro, y no quiere ir a hacerlo porque quizás tiene miedo de que le pueda ocurrir algo. Y en el fondo uno debería observar ese miedo,
No el evento que tiene que ir al centro, que tiene que hacer algo. O a veces tiene que ir a una clínica o a un hospital a atenderse y tiene que hacer la cola. O el tráfico. Cuando uno va manejando se tiene que meter al centro y está media hora ahí en un taco. Entonces uno, ¿qué es lo que tiende a hacer? A echarle la culpa a la situación. Porque, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué justo hay tantos vehículos y tengo que llegar a la casa temprano? En vez de hacer eso, uno debería empezar a observar todos esos pensamientos, sentimientos, emociones que a uno le están ocurriendo en ese instante. Y sacar provecho de la situación, por más amarga que sea. Entonces eso es un poco el tema que queremos hablar hoy en día, que uno debería aprovechar todos los eventos, son muchos, de hecho, aunque uno puede estar en la casa solo, pero puede estar haciendo algo en la casa y no sé, pues a veces estamos haciendo algo en la casa y se nos cae un vaso con agua y uno reclama y uno se pone a Violencia contra despotricar. las cosas. Claro, pasamos justo, se nos cae el vaso en el piso, se moja el piso, Me da rabia. a uno le da rabia. Entonces en esos instantes uno lo que debería hacer es mirarse qué está pasando dentro de uno. Bueno, y ocurre también cuando uno tiene que hacer un trámite, tiene que hacer una cola en el banco, una cola para pagar. ¿Se han fijado cuando uno hace una cola, por ejemplo, en supermercado? Cuando uno va al supermercado, uno trata de ir temprano para no toparse con la gente en las cajas. Pero ya, justo ahí hay como 3, 5 carros antes que nosotros. Y el carro, el cajero no avanza, no avanza la persona que está pagando, entonces uno se pone a reclamar. Si es cosa de escuchar, si uno se pone en la fila empieza la gente a reclamar, y en el fondo uno debería ocupar esos instantes en ver qué está pasando dentro, ver nomás qué está pasando. Y ahí, bueno, obviamente uno se va a dar cuenta que aparecen muchos detalles de la ira, del reclamo, del fastidio, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema de hoy. Sí, y no olvidar que el leitmotiv de nuestro canal está dirigido a todos aquellos buscadores de la espiritualidad, de la felicidad, de la paz interior, todas aquellas personas que tienen fe en Dios, que creen en un ser superior o en fuerzas superiores, porque aquí no hay cabida para los ateos o para la gente 100% materialista, ¿verdad? Porque hoy en día están de moda los famosos cursos de Mindfulness, que en el fondo lo que buscan es un bienestar, así como tenemos aire acondicionado, así como tenemos el refrigerador lleno en esta época, la mayoría de las personas que pueden tener acceso a cosas cómodas, también se anda buscando la comodidad en la parte psicológica y el bienestar psicológico, pero sin fines espirituales. Entonces, todas las cosas malas que nos suceden a nosotros es porque nos olvidamos de esa parte divina, nos hemos olvidado. Entonces esa parte divina no siempre se olvida de nosotros y nos está vigilando, nos observa. Y a veces nos manda situaciones complicadas para que nosotros hagamos un shock, un despertar. Entonces, una cosa son los estados interiores y otra cosa son los eventos. Los estados interiores, como me siento, como lo que está ocurriendo dentro de mí. Muchas veces nosotros estamos en un cumpleaños donde toda la gente está celebrando, está contenta, y uno está amargado, está preocupado por alguna cosa, está triste porque lo echaron del trabajo y todavía no le dice la señora, en fin. No puede, la felicidad ocurre cuando uno hace coincidir el estado interior con el evento exterior. Uno tiene que no identificarse, ¿verdad? Pero la forma, porque vamos a entregar técnica aquí, la forma más sencilla de poder sobrellevar todo esto es la íntima recordación del ser. Cuando uno está alerta, vigilante de instante en instante, se levantó en la mañana con el propósito de no dormirse y está orando a su Padre, a su parte íntima, de instante en instante, todo lo que ocurre es digerido por la conciencia y es transformado. No es lo mismo, por ejemplo, ir manejando en una oración, en una respiración consciente, y se te atraviesa alguien en forma introspectiva. Si uno iba dormido, le va a dar rabia y le va a insultar, pero como uno iba en una oración, esa oración, inmediatamente esa impresión
es transformada y uno siente compasión, siente preocupación incluso por la persona, en vez de sentir rabia y ganas de bajarse con un bate de béisbol, que algunos andan trayendo bates de béisbol en el auto para pegarle ante ese tipo de imprevistos automovilísticos, está muy de moda andar trayendo su bate. Si nosotros estamos en íntima recordación de nosotros, estamos en oración, cuando nos ocurren esas cosas desagradables, la conciencia que existe, que está entre lo que somos nosotros como una partícula del ser, transforma todo eso negativo en algo positivo. Así como el estómago y el sistema digestivo transforman los alimentos en nutrientes y en desechos, así la conciencia transforma eso negativo en nosotros. Por eso la forma más a nuestro alcance es buscar esa comunión con la divinidad, sentirla y sostenerla durante todo el día. Eso es lo que nosotros debemos hacer para que las circunstancias de la vida siempre verle el lado positivo a las cosas. Todo tiene un lado positivo. A veces nosotros oramos y pedimos cosas a la divinidad y no se nos da. ¿Y por qué no se nos da? Porque aún no hemos alcanzado el mérito para que se nos dé. Por lo tanto, mientras tanto debemos seguir haciendo mérito, tratar de ser buenas personas, tratar de no acumular karma. Karma se acumula cada vez que uno comete error y causa daño a sí mismo y a su entorno. Entonces este es un camino de regeneración. Nosotros vamos en un camino de regeneración, de lo hecho está, las cagaditas que nos mandamos en el pasado, los malos, el sufrimiento que causamos a los demás ya está hecho. Nada podemos hacer ante eso, solamente arrepentirnos. De aquí en adelante, mirar para adelante y ver, como hay una frase, ¿no? La dijo una persona muy sabia, dijo: impregna todos tus actos con tu sello de espiritualidad. Es decir, todas las cosas que nosotros hacemos, desde lo más simple, desde cocinar, desde lavar el auto, desde ir a buscar a mi hija al colegio, cualquier cosa, impregnar con nuestro sello de espiritualidad. Es decir, ¿qué nos hace diferente a los demás? Que somos personas que buscan la luz y que para ellos se instauraron una disciplina, que se lo pusieron como meta de vida ante todas las otras opciones, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente va cuesta abajo ahí por el río, ahí donde va Vicente y toda la gente, y son pocas las personas que quieren irse en contra de sí mismo, ¿verdad? Como decía Toño, a veces uno se pone impaciente en una cola y la cola no avanza y la cajera se pone a hablar por teléfono y dan ganas de decir: ya, pues apúrate. Y todo eso porque tenemos yo la impaciencia. ¿Y por qué estamos impacientes? Por querer llegar al auto. ¿Y cuál es la diferencia de estar aquí en la cola o estar en el auto, estar en la casa viendo tele? O sea, nos exigimos que nos atiendan porque nos creemos importantes, porque somos orgullosos, y lo que debemos comprender es que la vida es una escuela, y toda aquella persona que toma este camino es observada y es puesta a prueba. Por lo tanto, no nos sintamos mal porque a veces las cosas no salen como uno quiere que salga. A veces sucede que nosotros nos creemos merecedores de lo máximo, ¿verdad? Y ahí empiezan todo lo que es la política, ¿verdad? Y los derechos del hombre, que todos tenemos derecho a la igualdad y toda la cosa. Y eso sucede simplemente por falta de comprensión, porque la naturaleza es justa. Y a cada cual se le da en la medida de sus actos y de sus méritos, ¿verdad? Entonces, en vez de protestar, reclamar, mejor es comprender. ¿Y cómo comprendemos? Estando en continua recordación de sí mismo. Bueno, siempre llegamos a buscar la paz en el corazón. No hay nada más valioso que la paz. Es más valioso cuando uno tiene paz en su interior. Es más valioso que tener muchas cosas materiales. Aquel que tiene paz en su corazón tiene la serenidad, la calma. Es un estado interior ante cualquier evento que debemos buscar. Es interesante de que ahora la sociedad se esconde tras los medios electrónicos. Todos nos escondemos tras el YouTube, el TikTok, el Facebook, el Instagram. Entonces ahogamos nuestra pobreza interior, nuestra falta de Dios la ahogamos en esos medios electrónicos. Por eso que
ante todo evento uno debe buscar lo interior es más valioso. Parece una frase cliché, pero ante cualquier evento busquemos la paz, la armonía, el equilibrio. Buscar la paz y el equilibrio de, de nuestra existencia, porque hemos vivido con los ojos vendados, y cuando ya uno se abre a este mundo, a la parte espiritual, tiene un cambio y se le hace difícil el trabajo diario, pero con el esfuerzo y la constancia cada día se va abriendo más el estar consciente y pasar los obstáculos que lo están pasando. Los obstáculos tenemos todos los días, cada instante, cada momento. Ahora como está todo el mundo como alterado, ni en la calle voy a andar tranquilo porque te empujan, te insultan, y a veces dan ganas, como decía mi amigo Pedro, andar con un bate y aferrarle. Pero si nosotros estamos atentos a nosotros mismos, esos eventos son maravillosos porque nos sirven nos sirven mucho para darnos cuenta los defectos psicológicos que cargamos interiormente, y ahí vemos el peso de los años que hemos andado antes de empezar a trabajar en esto. Nos pesa mucho. Entonces la realidad hay que vivirla ahora, de instante en instante, momento a momento, salir adelante. Cada evento que nosotros lo autoobservamos, nos damos cuenta, ganamos en conciencia, ganamos en despertar nuestra conciencia. Disolviendo ese defecto psicológico, nosotros vamos ganando. Les recordamos, estamos en el canal Meditación Activa. Hoy es día 26 de noviembre de 2024. Estamos hablando sobre el gimnasio psicológico, estamos hablando de las adversidades de la vida, de cómo plantarle una buena cara y sacarle provecho a todas las circunstancias positivas o negativas que nos da la vida, y siempre a apoyarnos en la parte espiritual, en nuestro ser interior, para de esa manera transformar todos esos problemas, todas esas dificultades, luz, como decía Jorge, en paz. Nuestra recomendación es siempre mejorar nuestra relación con la parte interna, con la parte divina. Recordemos que somos un espíritu inmortal revestido con este cuerpo, y nuestra misión es reunir el alma con Dios. Si me permite, me acordé de un caso en este momento de unos tiempo atrás. Yo tuve que contratar unas personas para que repartieran volantes para un trabajo de una empresa que estaba, y eran un par de jóvenes que empezaron a reportar los volantes en un sector determinado, y me llamó, me sorprendió, me dejó muy sorprendido, porque después yo los fui a dejar a su casa en el vehículo. Ellos me conversaron que cuando vivían de ese trabajo esporádico, ¿ya? De hecho, hacían saltimbanqui en la calle, ¿ya? Hacían eso que mueven las pelotitas en la calle, saltan esto. Y ellos no se preocupaban solamente de vivir el día a día, y jamás les había faltado el pan. De repente tomaban sus cosas y se iban al norte, se iban al sur, arrendaban. Era una pareja, y me impresionó de sobremanera la fe con que esta pareja tan sencilla se entregaba a la vida y al mundo, sin ser dueño de nada, sin tener nada. No tenían auto, no tenían casa, no, todas las cosas que nosotros luchamos, sufrimos y resufrimos y recontra sufrimos por tener. Y esta persona realmente era un bálsamo emocional el cómo vivía esta pareja. A mí me sorprendió mucho. Bueno, yo encuentro que está íntimamente relacionado con lo que nos enseñó el gran Cabí Jesús, que hay que dejarlo todo y seguirlo, ¿verdad? Pero hoy en día vivimos en una época de miedo. Correcto, porque a la medida que nosotros vamos creciendo en patrimonio, tenemos miedo a perderlo, ¿verdad? Tenemos cuidado con el patrimonio, y también el tema de los apegos, que nos vamos apegando, aferrando a lugares, a la casa, a la familia, a los hijos, los nietos, a la pareja, nos aferramos.
y nos cuesta los cambios, nos cuesta cambiar y sacrificar cosas. Y nosotros tenemos que entender que para que nazca algo nuevo, algo bueno en nosotros, algo debe morir. Y muchas veces nos toca a nosotros sacrificar. Y sacrificar viene de sacrificio, de entregar algo bajo a cambio de algo alto, algo superior. Ese ejemplo que tú nos das, Jorge, de esta pareja, si bien quizás no tenían fines espirituales, pero también ellos no rendían culto a Mamón. No estaban aferrados a la materia. ¿Y eso qué les da? Les da libertad y paz y tranquilidad, ¿verdad? En este mundo convulsionado del siglo XXI que vivimos, estamos llenos de compromisos familiares, compromisos laborales, compromisos sociales y miedos. Tenemos mucho miedo y falta de fe. ¿Te acuerdas en el Sermón del Monte cuando Jesús les dice, mira las aves del campo que comen y no llegan cosecha no la acumulan porque Dios les da cada día de comer? Y después le dice a una de las personas, ¿no soy acaso vosotros mejor que las aves? Y le dice, gente de poca fe. O sea, uno tiene que buscar a Dios dentro de uno y ponerlo como prioridad, porque todo lo demás viene por añadidura. Pero uno, ¿qué quiere? ¿Qué busca en la vida? Primero uno quiere asegurarse, ¿verdad? Y la muerte generalmente sorprende a la persona redondeándose, lo sorprende redondeándose. No, pero mira, voy a educar a mi hijo que sacan de la universidad, voy a terminar de pagar los dividendos que me quedan 25 años, y ahí cuando ya tenga todo listo, ahí de ahí me voy a dedicar a mí mismo. Ahí me voy a dar una vuelta al mundo, voy a contratar un crucero, voy a conocer, y en ese camino se muere. ¿Y qué hizo? Nada, simplemente se dedicó a alimentar el sistema, completamente dormido. El tiempo es ahora, el llamado al despertar de la conciencia es aquí y ahora. Y nosotros debemos ser los forjadores de nuestro destino. Nosotros debemos trazarnos un camino y con mucha resolución y capacidad de sacrificio estar dispuestos a hacer esfuerzos conscientes para el crecimiento humano y desprendernos de la materia. O sea, a veces, ¿qué es más fácil? ¿Caminar solo o caminar con una casa a cuesta, a la rastra? Hay una escena en la película La Misión, ¿te acuerdas, Jorge? Donde aparece uno de los personajes principales, que en este caso es Robert De Niro, que representa el guerrero, que es llamado a la parte espiritual, es llamado al cambio espiritual, que en esa escena está reflejada por las misiones que tenían los jesuitas en los altos del Paraguay. Entonces se ve él arrastrando su armadura, sus posesiones, cuesta arriba, y se le hacía muy dificultoso, hasta que uno de los indios en un momento fue y cortó la soga donde él arrastraba todas sus posesiones. ¿Y qué se produce en ese momento? Un éxtasis, una liberación, y cae en llanto el personaje principal. Y eso es muy emocionante, porque nosotros estamos aferrados, y nosotros somos espíritus libres. Entonces, a la medida que nosotros comprendamos eso, rompamos esos aferramientos y tengamos una fe ciega en Dios, en esa parte interna, cuando digo Dios, es eso que está dentro de nosotros, eso a la cual debemos orar en secreto todos los días. Fíjate que, recordando nuevamente con respecto a esa pareja, en una de las preguntas que le hice, desde el miedo que yo sentía en el fondo, que no me había dado cuenta, y estos jóvenes me lo mostraron, una pareja joven, les pregunté cómo lo hacían los días de lluvia cuando no podían hacer saltimbanqui, ese tipo de cosas. Detenido, porque uno tiene una perspectiva llena de miedo, uno vive en el miedo, vive constantemente en el miedo. Y la respuesta que me dieron es que a ellos jamás le había faltado el pan, siempre surgía de algún lado al este. Y no mete la mente. Exactamente. Y además, no piensan, cuando ellos, porque ellos no eran flojos, siempre hacían cosas y aceptaban cualquier trabajo. Y cuando salían a hacer saltimbanqui con lluvia, dice que la gente les pasaba más dinero porque estaban trabajando es decir, al no haber pereza en su corazón, no les faltaba nada. Nos proponemos hacer una reforma en nuestra vida, comenzando por un cambio interior.
ese cambio interior va a ser asesorado, asistido por la divinidad. Así que no tenemos que temer, tenemos que dejar los miedos de lado, trabajar esos demonios del miedo, de las inseguridades, de los aferramientos, porque esos son verdaderas cadenas, lastres que uno arrastra que lo estancan en la parte espiritual. Estamos, les recuerdo, Meditación Activa, estamos en YouTube, estamos en Instagram, TikTok. Si este contenido es de tu gusto, te agradecemos, nos des un me gusta, te suscribas al canal, eso nos ayuda mucho a llegar a más personas. Comparte el contenido de estos podcasts, de estos temas muy interesantes que si los aplicas te van a beneficiar bastante en tu camino hacia la luz, porque como reiteramos constantemente, todo lo que hacemos en este canal está dirigido a aquellas personas que buscan la luz, que buscan el despertar de su conciencia, que están cansados, que están hastiados de esta mecanicidad, de este mundo cruel, y que quieren un cambio real, concreto. Y si tú eres una de esas personas, si tienes dudas, escríbenos, háblanos en los comentarios, y nosotros con mucho gusto vamos a asesorarte, vamos a ayudarte, te vamos a entregar técnicas para que tú salgas de tus dudas y puedas emprender este hermoso y difícil camino. Ahora que viene un mes un poco complicado para la gente, que tiene que comprar regalos, viene la fiesta, que por lo general mucha gente odia este mes, pero lo odia porque tiene muchos compromisos, porque tiene que cumplir, tiene que caer bien. Porque está en el sistema. Sí, entonces, pero está. Entonces, a esa gente que si quiere hacer un cambio en su vida, no regale nada. Claro. Por eso No regale nada y que le pongan mala cara. No, pero yo lo que quiero decir es que aproveche estos momentos, esto que viene, para conocerse, para justo en ese momento en que está, no sé, pues en un mall lleno de gente comprando y no sabe qué comprar. Observe qué está pasando, por qué se siente mal, por qué está apurado en comprar, por qué tiene esa necesidad de cumplir. Reflexione sobre eso, mírese hacia adentro, y va a ver que en el fondo hay algo que no es suyo, que lo está llevando a eso. Aumenten la oración continua, es decir, esa orar al Padre. Oren al Padre, cuéntenle sus cuitas, cuéntenle sus problemas, pidan su ayuda, pidan su iluminación, que aunque ustedes crean que no son escuchados, el Padre siempre nos escucha. Y busquemos el consuelo divino, porque ese consuelo divino no es relativo, es real, depende solo de nosotros. A veces nosotros queremos que nuestra pareja sea de cierta forma con nosotros, que nuestros hijos sean agradecidos, que nuestros compañeros sean leales, que nuestros amigos sean leales y estén con nosotros. ¿Y qué pasa? Que no es así. Pues las cosas, lo normal es que las cosas sucedan exactamente contrario como nosotros queremos. Nosotros siempre tenemos altas expectativas. ¿Por qué tenemos altas expectativas? Porque nos creemos mucho. O sea, nuestra autoimportancia es tan grande que creemos ser merecedores de todo lo mejor de este planeta, cuando no es así, porque tenemos una falsa imagen de nosotros mismos. Por lo tanto, debemos desarrollar la humildad en nosotros y desarrollar virtudes como la bondad, la caridad con el prójimo. Y las cosas lindas de la vida son las cosas más simples, la sonrisa de un niño, el estar compartiendo con seres queridos, cosas simples, el estar en la naturaleza. No nos compliquemos la vida, vivamos con un objetivo espiritual, con un objetivo trascendente, y eso es un bálsamo que nos va a poder acompañar y aliviar todo lo complejo de esta vida. La idea de esta tertulia es darle a nosotros, a todas las personas que nos están escuchando acá, una esperanza de vida nueva, para salirse del sistema. Correcto, exacto. De salirse del sistema.
y para que sea mejor, estudiarse uno mismo. La idea es estudiarse uno mismo, todos sus comportamientos, las acciones, de acuerdo a los eventos que estamos viendo diariamente, como hablaba José, que nos da rabia, ira, a veces alegría y todas esas cosas. Y si queremos estudiarlo, sería bueno tener una libretita y ir anotando todos los eventos del día, y en la noche hacer una revisión y ver el comportamiento que uno ha tenido dentro del día, las emociones, los positivos y los negativos. Y ahí después, orando con el Padre, de a poquito a poco uno puede llegar a empezar a despertar la conciencia. Y lo que tenemos que tener claro es que nosotros debemos ser los forjadores de nuestro propio destino. Si nosotros no queremos que nos ocurran cosas desagradables, nosotros planeemos nuestra vida. Tomemos un cuaderno, escribamos qué es lo que yo quiero en esta vida, cuál es mi plan de trabajo, hacia dónde voy, y ser fiel a mi plan, ser fiel y ser constante, ser perseverante y ser resuelto para conseguir mi objetivo y mis metas. Porque si yo tengo una vida y te preguntan ¿qué quieres tú en la vida? No sé. No sé, es la palabra. Tú le preguntas, yo le preguntaba a personas viejas, 50 años, ¿y tú qué? No sé. O sea, eso es lo peor que te puede contestar una persona. Uno tiene que saber lo que quiere, aunque su meta sea muy elevada, muy trascendente. Vale la pena vivir por una meta, por un objetivo. Entonces, fijémonos cuál es el objetivo, luchemos por él, establezcamos plazos para conseguir eso que buscamos, que es la luz. ¿Y de dónde sacamos la fuerza? De la oración. La oración y el contacto con nuestro ser. De ahí sacamos la fuerza para avanzar en una meta. Entonces, eso es lo primero. No perdamos nunca la fe. Y así, todo lo que nos ocurra, como decía Toña, que todo lo que nos ocurre es por algo, es así, es por algo. A veces las situaciones difíciles nos templan, así como el fuego templa la espada. Las situaciones adversas son para grandes hombres. Por eso dicen, buenos tiempos producen gente débil. Malos tiempos producen gente fuerte, ¿verdad? Entonces, las adversidades de la vida nos convierten en personas fuertes, resistentes, comprensivas, magnánimos, siempre y cuando nosotros vamos sacando lo mejor de la vida. O sea, veamos siempre el lado positivo de todo lo que nos ocurre. Siempre hay personas que están por encima de nosotros, siempre hay personas que están por debajo de nosotros. No nos sintamos la gran cosa, y todo bien, toda loa o todo cosa buena en nuestra vida, pensemos y sintamos que es gracias a la divinidad. Todo lo bueno viene de la divinidad, y todo lo malo también viene de la divinidad, para que nosotros lo ocupemos como un trampolín para impulsarnos y superarnos. Que hoy en día los jóvenes, si no pueden estar con un dispositivo, se sienten aburridos. Y el aburrimiento en el fondo es eso, el estar... El vacío. Es el vacío que tiene adentro, y ocupar ese momento justo cuando le viene el aburrimiento de ver por qué se aburre. Sí, pues, eso es todo. Tenemos demasiadas distracciones en estos tiempos, demasiadas distracciones. Hay muchas distracciones, y eso no nos permite. Y cuando nos quedamos sin esas distracciones, viene lo peor. Viene esos estados de aburrimiento, de estados de crisis, de depresión, porque no estamos incentivados por algo. Y en el fondo uno se tiene que incentivar mirándose hacia adentro. Claro. Eso es todo. Buscar un propósito a la vida. Sí. Y perdonémonos a nosotros mismos, porque a veces nosotros somos muy críticos con nosotros mismos, y cuando cometemos un error y decimos, ya yo no sirvo para esto, que tire la toalla. No es así. Todos caemos, todos fallamos. Si caemos, levantémonos de nuevo, no nos pongamos negativos. Intentémonos una y otra vez. El ego, es decir, nuestros vicios, defectos, errores son muy fuertes, y se ven alimentados por todos estos medios audiovisuales, la televisión, la internet, la pornografía, el libertinaje, la degeneración. Todo eso nos afecta y saca lo peor de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos un propósito elevado y por ABC motivo fallamos en nuestro propósito, nos caemos, pecamos, como dicen los antiguos, ¿qué nos queda? Levantarnos de nuevo y seguir adelante, porque el cielo se toma por asalto y es de los valientes. Y con esta frase finalizamos el podcast de hoy día. Agradezco a todos nuestros contertulios por haber participado, y los dejo invitados a
a una próxima charla de estos temas relacionados con el despertar de la conciencia. Les vuelvo a reiterar la importancia de su me gusta, de su suscripción, para llegar a más personas. Desde acá de Viña del Mar nos despedimos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno,